Quiero por favor, hermano, que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Isaías 5, capítulo 5, versículo 20. Amén. 5, 20. Capítulo 5, versículo 20. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Amén. Un fuerte amén, hermano. Amén. Dice la palabra de Dios, Isaías 5:20. El título es Ayes sobre los malvados. Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Leamos el 21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Incline su rostro y digamos: Señor amado, en esta mañana queremos pedirte, Dios, que tu presencia pueda estar con nosotros, Dios, que podamos aprender de tu palabra. Señor, en esta hora me pongo como instrumento tuyo, Señor, para llevar tu palabra y el mensaje que tú tienes para la iglesia. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Qué privilegio, qué bendición poder estar de nuevo aquí al frente predicando acerca de la palabra de Dios. El pastor me dijo que no fue suficiente la vez pasada, así que vamos con la parte 2. Hermanos, el título de este día, de la prédica de este día, es Firmes en la verdad de Dios. Firmes en la verdad de Dios. Antes, acerca de ahondar en este tema, yo no sé si usted se hizo esta pregunta cuando leía este pasaje bíblico, pero ¿por qué Isaías estaba siendo tan, tan duro, tan directo en esta palabra? ¿Por qué Isaías está diciendo eso? Hermano, cuando nosotros estudiamos, cuando leemos un versículo de la palabra de Dios, nosotros tenemos que tomar en cuenta los contextos. Y esto no solamente es para la persona que predica, esto es para la persona que en general lee la palabra de Dios. Hermano, es importante leer los contextos, es importante entender, mejor dicho, los contextos. Y hay un consejo que las personas estudiosas de la palabra dan, y es que dicen: si quieres entender el contexto más cercano, lee los 3 versículos antes y 3 versículos después del versículo que estás leyendo. Ese es como el contexto más cercano. Pero si quieres ampliarlo, dice entonces lee el capítulo completo. Pero si quieres ampliarlo más, lee los 3 capítulos anteriores y los 3 capítulos después. Pero si todavía no es suficiente para ti, entonces lee el libro. Y si aún no es suficiente para ti, entonces lee una ayuda, una guía bíblica. Entonces, esta mañana, antes de desarrollar el tema, yo quiero que nosotros nos pongamos, o más bien entendamos, qué estaba viviendo Isaías, o qué estaba viendo Isaías en el pueblo, que dice estas palabras tan duras. Porque nosotros las podemos leer de manera sencilla, hermano, y suave, pero dice, condena, ese ay, no es un ay de haber, es un ay de dolor. No sé si ya se percató, porque no hay una H ahí. No es un ay de haber, es un ay de dolor. O sea, Isaías está diciendo, si lo latinoamericanizamos, pobre de aquel. Pobre de aquel. ¿Pero por qué? Bueno, nos vamos rápido, esto no va a ser un estudio bíblico, esto va a ser muy rápido. Hay que entender primero que el libro de Isaías es un libro profético, ¿sí? Todo lo que se encuentra en la palabra, en ese libro, son profecías que Dios le dio a Isaías para el pueblo de Israel. También conocemos que las profecías y ciertas bendiciones son aplicables a nuestra vida hoy en día. El mensaje que llevó Isaías, o el mensaje de este libro, suena un poco contradictorio, pero es juicio y a la vez esperanza. O sea, Isaías predicaba acerca de estas dos cosas, y usted puede leer durante todo el capítulo esto, que el pueblo de Israel va a ser destruido, pero Jehová lo va a salvar, Jehová lo va a restaurar. Y usted puede encontrar en todo el libro de Isaías esta constante.
Estos son algunos de los mensajes que Isaías dio al pueblo. Bueno, Isaías pregonaba que la rebelión del pueblo tendría un alto costo. Isaías le decía a los reyes y al pueblo de Israel, su idolatría, su injusticia va a tener un alto costo. Va a tener un alto costo al pueblo, pero también predicaba acerca del cumplimiento del pacto de Dios. ¿Cuál es el pacto de Dios? El pacto que Dios le hizo a Abraham. También Isaías pregonaba que Dios juzgará a la nación enviando a otros pueblos a conquistarla. También condenaba, bueno, ya lo dije, la idolatría, la rebelión y la injusticia hecha por los líderes y los reyes del pueblo. Cuando Isaías anunció acerca de que Dios enviaría naciones a conquistar el pueblo, al pueblo de Israel, se refería a los asirios. Hay un momento en la historia que Isaías les dice, ok, los asirios nos van a conquistar y va a pasar esto, pero Dios nos va a libertar de los asirios, enviando a los babilonios. Pero nos va a libertar de ese yugo, pero el yugo de Babilonia va a ser peor. Imagínese ese mensaje de esperanza, como que le diga, hermano, no se preocupe, usted va a salir de esa prueba, pero le viene otra peor. Eso era Isaías. Así Isaías se profetizaba delante del pueblo. Daba un mensaje honestamente muy aterrador, pero siempre llevaba el mensaje de esperanza. Y usted puede ver mucho, voy a usar esta palabra, ojalá se me entienda, el paralelismo, o sea, la comparación que hacía Isaías. Decía la Jerusalén antigua que va a ser destruida y una nueva Jerusalén. Y si usted es estudioso y temeroso de la palabra de Dios, usted va a entender que cuando hablamos de una nueva Jerusalén, se habla de los tiempos después de que Jesucristo venga por segunda vez a su pueblo. Pero también podemos utilizar este paralelismo con nuestra vida, ¿cierto? Lo que éramos antes de Dios, lo que Dios tuvo que destruir, que Dios tuvo que cambiar en nosotros para ser una nueva persona. También Isaías acusó a los reyes que volvían a Egipto para obtener ayuda militar. También, como lo vimos la vez anterior que Dios me dio la oportunidad de pasar a predicar, de hecho leímos un pasaje de Isaías, que Isaías les decía, ay de aquellos que vuelven a Egipto. Isaías condenaba eso y decía, solo la confianza en Dios y el arrepentimiento pueden salvar al pueblo. Y al final, Isaías pregonaba acerca del exilio. Todo esto es un mensaje para el futuro. Era un mensaje para el futuro. Porque esto Isaías no lo vio con sus ojos. Por eso es que es un libro profético. Si nosotros queremos entender mejor el libro de Isaías, podemos decir lo siguiente: del capítulo 1 al 39 habla acerca de la advertencia, juicio y esperanza. Y del 40 al 66 es el desarrollo de la promesa de Dios. ¿Ok? Esto es algo que describe un poco lo que es Isaías. Estamos parados en qué es lo que estaba sucediendo en el pueblo, de por qué Isaías estaba condenando a la gente, que a lo malo le llamaba bueno y a lo bueno le llamaba malo. Ok, estamos. La sociedad que vivía en ese momento en el pueblo de Israel era una sociedad corrompida, una sociedad corrupta. Y si lo queremos traer a este momento, nos vamos a dar cuenta que hay mucha similitud, ¿no? A lo bueno se le llama malo, aquellos que confían en su propia prudencia. Yo escuchaba el video de un chico, no es ni cristiano, y decía él, hoy en estos tiempos es más aceptable una persona que se para, acepta más a una persona por su ideología que por ser cristiano. Y decía él, yo no soy cristiano. Yo no soy cristiano, incluso decía, yo no creo en Dios, decía el chico. Yo no creo en Dios. Pero yo noto que alguien se levanta y dice, yo hoy me siento que soy un helicóptero. ¡Ah, qué bien! Un helicóptero. Pero se para alguien a decir, yo soy cristiano. Y lo juzgan, lo critican. Y dice,
El chico no dice esto, pero yo reflexionaba. Son los tiempos muy similares a en los que Isaías se paró a pregonar esta palabra. Entonces, es necesario, hermano, que entendamos que estamos viviendo tiempos complicados. Es necesario que entendamos que aunque quizá los cristianos llevemos 100 años diciendo lo mismo, y muchos digan, ya, pero todo el tiempo dicen lo mismo, pero hermano, es necesario que comprendamos que la venida del Señor está próxima. Aún así usted diga, ya, pero llevan 20 años diciendo lo mismo. Hermano, nosotros no hemos dicho que va a venir mañana. Nosotros predicamos que la venida del Señor está próxima. Y vemos en las Escrituras que hay señales, cosas que van a suceder. Y una de ellas dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué es lo que estamos presenciando en este momento? Dígame si no es falta de amor al prójimo lo que nosotros vemos alrededor de nosotros. Dígame si no es eso. Sí. Yo recuerdo en El Salvador, antes que... yo soy del Salvador, por los que no sabían. Y recuerdo antes qué difícil era escuchar asesinaron a fulano. Y uno decía, ¿qué? ¿Cómo es posible? No, wow. Y hubo un momento, un punto en la sociedad en que dijeron, acaban de matar a fulano. Otro, ya van 3 esta semana. Otra vez. Se volvió tan normal en nuestras sociedades. Y también se están volviendo normales otras situaciones en esta sociedad en la que estamos viviendo. Les vamos a mencionar puntualmente, hermanos. Y ya lo decía al inicio, hoy en día aceptan más a una persona que se para a hablar de ideología antes que a predicar de Dios. Hermano, vamos a ser puntuales. Y hoy en día se acepta muchísimo el tema de la ideología del LGBT. Se acepta de una manera que uno diría años atrás, no le ponga 20, póngale 10 años atrás apenas. Y eso no era normal. No lo es todavía. Y no lo va a ser nunca. Porque la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Pero hoy, hermano, acabamos de pasar el mes que ellos llaman el mes del orgullo, el Pride. Usted tuvo la oportunidad de ir al centro ese día. Si usted tuvo la oportunidad de ir, hermano, eso fue una barbaridad. Con mi esposa salimos, se nos olvidó que ese día era el desfile, calles cerradas, estaciones cerradas, era un mar de gente increíble. Y yo le dije a mi esposa, ¿y que hoy es Pan Holiday o qué? ¿Por qué hay tanta gente en la calle? No. Me dice mi esposa, hoy es el Pride, hoy es el desfile. Y yo, ok. Y mi esposa me decía, de verdad que el Señor nos ama, porque nada le costaría. Luego de ver todo lo que vimos, nada le costaría destruir esta tierra. Y hermanos, es normal. Vemos banderas colgadas, vemos ideologías puestas en las escuelas. Es normal. En las iglesias inclusive. Yo tengo una controversia, porque yo no sé si llamar iglesia y llamar pastores a esas clases de personas que están tan a favor de eso. Una cosa es amar a las personas porque Dios nos manda eso y predicarles, y otra cosa es, lo digo con mucho respeto, tener a una persona miembro de esa comunidad cantándole al Señor, alabando al Señor o incluso predicando la palabra de Dios. Entonces, vemos esta sociedad que está corrompida. Y cuando yo meditaba en esta palabra y tenía la oportunidad de meditar con el pastor respecto a esto, yo comenzaba a sentir en mi corazón, comenzar a preparar el mensaje hacia una línea y hablar acerca de eso. Pero apenas a media semana, Dios cambió el rumbo total de este mensaje. Y yo le decía a mi esposa, tengo temor por lo que va a pasar, temor delante del Señor. Porque hermanos, déjeme decirle una cosa, que la sociedad esté corrupta, que la sociedad sea corrompida, es una realidad. Vivimos en una sociedad corrupta, donde a lo bueno le llaman malo, pero en realidad ese no es el problema.
Porque Satanás se ha encargado de corromper a la humanidad desde que fue creada. Si no, vean lo que pasó con Adán y Eva. Él se encargó de corromper ese plan que Dios tenía para la humanidad, empezando por ellos. ¿Cuál fue el problema? Y aquí quiero andar en esto. Siempre dicen, ¿quién tuvo la culpa, el hombre o la mujer? Y todos dicen, y muchos pastores erróneamente dicen, es que la mujer tuvo el problema porque... Amado hermano, la culpa no es de la sociedad, lo repito. El problema no es la sociedad. La culpa es de Satanás. Y el problema con respecto a lo que estamos viviendo es responsabilidad de nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque nosotros conocemos la verdad. Porque nosotros entendemos la verdad. ¿Y qué estamos haciendo con esa verdad? Y el Señor a mi corazón lanzaba muchísimos retos y me decía, tú sabes lo que Satanás hace y lo que ha hecho a lo largo de la historia. Desde el Génesis en adelante. Satanás se ha encargado de que endurecer el corazón de los hijos de Dios, endurecer el corazón de la creación de Dios, apartarlos de los planes de Dios. Él se ha encargado de eso, ese es su plan, ese ha sido su misión. Entonces, nosotros nacimos en una sociedad que ya estaba corrompida. No es que se corrompió la sociedad apenas 10, 20 años atrás. Nosotros ya nacimos en una sociedad corrupta. ¿Pero qué pasó? Porque ahora lo vemos más. Porque ahora es más evidente. Porque ahora no se esconden. Pues ahora ellos no se esconden. Porque los que se esconden son los que tienen la verdad. Lastimosamente. Antes de seguir, dejé inconcluso el tema en el Génesis. La responsabilidad. Dios dio una orden. Dios dijo, de todo árbol pueden comer, pero del árbol del bien y del mal no pueden comer. Y Satanás llegó a la mujer a transgiversar las palabras que Dios le había dado a ellos dos. Porque les dice, con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Y la respuesta fue, no podemos comer del árbol del fruto de la vida. Y todos lo conocemos, el diálogo, ¿no? Terminó Satanás convenciendo a la mujer, diciéndole, no van a morir, vas a ser como Dios, etc. Pero en mi pensar, yo decía, ya todo esto, ¿a dónde está Adán? ¿A todo esto a dónde había estado Adán? Dios le había dado una responsabilidad a Adán, ¿cierto? Cuidar la creación de Dios. Y Eva también era la creación de Dios. Y más allá, era su compañía. Y en lugar de estar Adán cuidando de lo que Dios le había dado, pues la Biblia no dice qué estaba haciendo, pero estaba haciendo otra cosa, menos cuidando de lo que Dios le había dado. Yo me imagino que la historia hubiese sido diferente si hubiesen estado los dos. Yo quiero creerlo, ¿no? Que la historia hubiese sido diferente de haber estado los dos ahí, de haber hecho Adán la labor que él tenía, la labor que Dios le había dado. Entonces no fue así. Y a partir de ese momento comenzamos a ver cómo Satanás entró a la humanidad y comenzó a corromper, pero a la par podemos ver también cómo el plan de Dios fue ir y rescatarnos. Podemos ver el plan de salvación desde los inicios. Cómo Dios intentó decirnos, ok, cometieron un error, fallaron, me desobedecieron, pero hay un plan, pero no están condenados. Pero no los voy a dejar así, no fue como, cayeron, bueno, no, suerte. No, él tuvo un plan. Me gustaba una frase que decía un predicador, a Dios no le sorprendió la caída del hombre, no fue como que, no puede ser, mira lo que hicieron. No le sorprendió.
No le sorprendió. Entonces, entendiendo esto, hermanos, entendiendo que la sociedad es una sociedad corrompida desde mucho tiempo atrás, que no se ha corrompido apenas hace 10 años atrás, 5 años, 20 años atrás, sino que ya viene así, que nosotros hemos nacido y crecido incluso en una sociedad corrupta. Nosotros tenemos que entender que tenemos una labor importante delante de la sociedad al nosotros conocer la verdad. Pero yo no sé si usted conoce o entiende, mejor dicho, el concepto de firmeza. Me refiero a, todos sabemos que si yo digo esa pared es firme, usted me dice sí, es firme. Y si lo vemos en un contexto terrenal, el mejor ejemplo de firmeza son las columnas, las paredes y las construcciones, ¿cierto? Es el mejor ejemplo. Y para que algo esté firme, no se construye de cualquier manera. Para que algo esté firme tiene que haber una base. Para que algo esté firme tiene que haber un proceso, ¿sí? Los que conocen saben que los ladrillos no se pueden no se pueden unir de una manera lineal, sino que van, ¿cómo se llama? Uno después de otro, así como traslapados, o no sé cómo se dice. Intercalados, gracias. Van intercalados, porque eso hace que sea más firme. Se sabe que se hace un hoyo en la tierra para hacer las bases, para sentar las bases y todo, y se construye a partir de ahí. Pero hay algo que a mí me llama la atención respecto a la firmeza. Que para que algo nosotros sepamos que esté firme, tiene que ser probado. ¿Me explico? Yo no solo puedo decir eso está firme y ya. No solo puedo decir eso, tengo que ir y moverlo y decir, ah, sí, está firme o no. Pero si nos queremos ir todavía más allá, hablando siempre del contexto de las cosas terrenales, hay un principio en la arquitectura que se llama urbanismo, se me acaba de olvidar y no lo anoté, perdón, pero es de urbanismo, que en esa área los arquitectos se encargan de contratar a un geólogo que estudie el suelo, y el geólogo estudia y ve los sedimentos de la tierra y ve tal y le dice, sí, puedes construir ahí. O le dice, puedes construir, pero no más de 2 pisos, porque después de 2 pisos el suelo te va a colapsar. Exacto. Entonces, yo me puse a pensar, ¿significa que podemos hacer una construcción que esté firme en un lugar equivocado? No. ¿Sí? Si se cumplen los... Ok. Hablamos de este geólogo que estudia el cielo, estudia el suelo. Este señor es el que dice que si el suelo está mal, se puede construir hasta tal nivel o no se puede construir. O sea, el estudio del suelo. Claro, el estudio del suelo. Entonces, cuando el arquitecto quiere construir, contrata a este señor y todo, y el señor le dice que no, del arquitecto depende si construir o no construir. Y él dice, si lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Le pongo un ejemplo muy triste. En El Salvador se construyó al lado de una montaña unos condominios muy preciosos, muy bonitos. Y el suelo era muy inestable y eso terminó por derrumbar. Pero los lugares estaban muy bonitos. Dice, en los apuntes, que nosotros sí podemos construir, arquitecturas firmes, paredes firmes en lugares inestables. Sí podemos hacerlo. Nosotros necesitamos saber en dónde está el fundamento. Nosotros necesitamos saber cuál es el fundamento, sobre qué estamos parados. Por eso el título es Firmes en la verdad de Dios, porque podemos estar firmes en mentiras. Podemos estar firmes en mentiras. Nosotros podemos estar firmes en cosas equivocadas. Y el asunto es, amado hermano,
que si nosotros estamos firmes en cosas equivocadas, muchas veces las personas del mundo están firmes en sus mentiras, mucho más firmes que nosotros. Y ese es el verdadero problema. Y ese es el asunto. Yo le hago una pregunta a usted: ¿se identifica con Cristo? ¿Usted se identifica con la iglesia que se congrega? ¿Sabe usted a qué movimiento pertenece la iglesia en la que se congrega? ¿Me explico? ¿Sabe bajo qué cobertura está? ¿Sabe el nombre de esos pastores? ¿Sabe cuál es la visión de esa iglesia? ¿Sabe cuál es la misión? Porque si usted se para a hablar con estas otras personas, con sus ideologías, hermano, ellos están informados de una manera increíble. El problema no es la sociedad corrompida. El problema es que lo que conocemos, la verdad, la escondemos. Nuestras actitudes no están reflejando el cristianismo a otros. ¿Recuerdan las estacas que mencionó la pastora la semana pasada? ¿Las recuerdan? ¿Cuáles eran? Oración, cobertura, vida en familia y la vida en santidad. ¿Será que nosotros como cristianos estamos viviendo en esas? Primera de Corintios 10, capítulo 12. Por favor, acompáñenme. Si lo tiene, me dice amén. 10, 12. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 10, 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Se lo repito, el que piense estar firme, mire que no caiga. Dios me hacía sentir, hermano, que la situación que estamos viviendo ha sido porque muchos de nosotros pensamos, porque la iglesia pensó estar firme y se descuidó. Que le repito, la iglesia quizás, afortunadamente no nosotros, pero estaba fundamentada en un terreno equivocado, en un lugar equivocado. Y el problema es que cuando choca una mentira bien fundamentada con una verdad mal fundamentada, la que queda de pie es la mentira. Entonces, Dios me ponía en el corazón hacer esta pregunta: ¿qué está haciendo la iglesia y qué puedo hacer yo para vivir, para estar firmes en la verdad de Dios? Y lo primero que tenemos que hacer es, punto número 1, identificar cuál es el problema. Yo le puse entre paréntesis: la iglesia debe despertar. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5, nos habla acerca de Jesús y nos habla acerca del verbo hecho carne. Evangelio según Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5. Capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Perdón. Termina el capítulo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. ¿Están allí, hermanos? Sí. Amén. La iglesia debe despertar, porque está actuando como
estamos actuando al revés de lo que dice esta palabra. Y parece que la oscuridad es la que cubre las tinieblas, cuando la Biblia dice que es lo contrario, que es la luz la que resplandece. Necesitamos cristianos comprometidos con la verdad que es Cristo. Eso necesita la sociedad. Que vivan una vida cristiana, que vivan una vida cristiana. Que la pastora mencionaba las estacas y yo se lo recordaba. Ok, las sabemos de memoria, perfecto, las practicamos. Una vida cristiana. ¿Cómo es una vida cristiana, hermanos? Una vida de oración. Pero vamos más allá también. Una vida de servicio, sometimiento, el ayuno, el congregarse, el predicar la palabra. Eso es una vida cristiana. El testimonio. Y este listado que acabamos de dar, hagamos un pequeño checklist. ¿Será que nosotros tenemos una vida de oración, tenemos una vida de servicio, nos sometemos, ayunamos, nos congregamos, predicamos? ¿O no lo estamos haciendo? Punto número 2 que tenemos que hacer es fundamentarnos en la verdad. Fundamentarnos en la verdad. Cuando hablamos de fundamentos y hablamos acerca de las construcciones, y perdón si divagué un poco en ese aspecto, pero cuando hablamos acerca de los fundamentos, hermano, hablamos de cosas muy importantes. El fundamento, como dice su palabra, ¿no? Es el fundamento, es lo principal. Es donde tú estás parado, es donde algo está parado y es importante. Por eso es muy necesario que nosotros estemos fundamentados en la verdad. Proverbios 3, si alguien lo encuentra y lo lee, Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7. Ya me pasé. Proverbios 3, del 5 al 7. ¿Del 5 al 7? Amén. 3 del 5 al 7. Amén. Gracias. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tu verdad y no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Muchas gracias. Era Proverbios 3 del 5 al 7. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando nos fundamentamos en la verdad, en la verdad, nos referimos a estar firmes, a estar plantados, o a estar plantados en la verdad de Dios, en el lugar correcto. Cuando hablamos acerca de fundamentarnos en la verdad, hablamos acerca de no confiar en nuestra propia opinión y en nuestra propia prudencia. Nos referimos a ser guiados por la palabra de Dios y no a ser guiados por la palabra de nosotros mismos o la palabra de un amigo, de un conocido. Nos referimos a aceptar el consejo de la palabra de Dios para nuestras vidas y dejarnos guiar por ese consejo. Pasa muchísimas veces que cuando una persona va a buscar consejo, va buscando consejo pero ya tiene el plan hecho. Entonces eso no es consejo, eso es una opinión. Lo que piden no es un consejo, piden una opinión. Y muchas veces vamos delante de Dios así. Señor, yo aquí tengo el boleto, Padre, me voy a ir de viaje. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Ya lo compró, ya lo tiene, ya va en el avión. Ya sintió la primera turbulencia y por eso empezó a orar. Hermano, fundamentese en la verdad. Cuando hablamos de fundamentos en la verdad, hablamos de vivir bajo la autoridad de Dios.
escuchar su palabra. Alguien dirá, ¿cómo escucho la palabra de Dios? La Biblia. La Biblia. La Biblia. Muchos cristianos íbamos, porque lo hice en un inicio, siempre buscando al pastor. Y pastor tal cosa, y pastor ¿qué hago? Y pastor esta situación, y pastor lo otro. Y al inicio es muy común, no es muy normal, cuando somos recién convertidos, buscar al pastor, al pastor, al pastor. Yo recuerdo en esa etapa mi pastor me dijo, hijo, tú tienes esto, tú tienes una Biblia, sí, léela. Y yo al principio pensé, ya le caí mal al pastor. Me dice, léela, allí está. Me dice, todos los consejos que yo te doy, yo te digo, mira, dice la palabra de Dios en tal, dice la palabra de Dios en tal, allí. No es necesario llamar al pastor a las 3 de la mañana, hermano, para saber si me voy o no me voy de viaje. No es necesario. Lea la palabra de Dios, fundamentese en la verdad. Fundamentese en la verdad. Este proverbio dice que no te fíes en tu propia prudencia, y camines en tu propia opinión. Hermanos, yo sé que es difícil, ¿no? Muchas veces nosotros creemos tener la experiencia necesaria y suficiente para vivir la vida y decimos, yo ya sé. Y esto me hace pensar en como cuando éramos niños y empezamos a gatear, a caminar, y de repente descubrimos que podemos dar pasos más rápido y queremos correr. Y como nuestros padres van detrás de nosotros de no. Y de niños, normalmente lo que hacíamos es, no me coja, no me agarre, que yo ya sé. Pero después de 2, 3 pasitos corriendo, ¡pam!, al suelo. Eso es caminar en su propia prudencia, en su propia opinión. Es un ejemplo, ¿no? Pero si usted no está fundamentado en la verdad, hermano, significa que está fundamentado en otra cosa. Punto número 3, tenemos que defender la verdad. Estamos hablando de firmes en la verdad de Dios y habíamos dicho que esta sociedad está corrompida, pero que la culpa o la responsabilidad que nosotros tenemos en esta sociedad es hacer algo respecto a esa sociedad corrompida. Esa es nuestra labor. Entonces lo primero que tenemos que hacer, que hablábamos, teníamos que conocer o identificar cuál era el problema. Y número 2, teníamos que fundamentarnos en la verdad. Y ahora número 3, tenemos que defender esa verdad. Primera de Pedro 3, del 14 al 15, igual si alguien lo encuentra, se pone de pie, lo lee. Primera de Pedro 3, 14 al 15. Si no lo encuentra, váyase a Apocalipsis y de ahí va para atrás. Primera de Pedro 14 al 15, ¿no? 3, 14 al 15. Amén, pastor. 3, 14 y 15. Amén. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad firmes, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que defender la verdad, la verdad de Dios. Así es, amén. Y ese es el problema, amado hermano, que está viviendo la iglesia hoy en día, que parece que les da miedo hablar acerca de la verdad. Parece que les da miedo acusar el pecado cuando hay que acusarlo. Pero nosotros como iglesia, porque estamos viendo qué podemos hacer nosotros como iglesia y de manera individual, tenemos que defender la verdad, pero particularmente tenemos que defenderla en un sitio que es muy importante, que en muchas ocasiones hemos descuidado. Y es que tenemos que defender la verdad en nuestra casa. Amén. Porque el mundo podrá estar corrompido, el mundo podrá ser un mundo loco, lleno de ideas descabelladas.
Pero si estamos fundamentados en la verdad y estamos defendiendo esa verdad dentro de nuestra casa, los miembros de nuestra casa van a saber qué hacer, cómo actuar, cómo moverse en esa sociedad. Así es. La palabra de Dios que leyó el pastor que decía Pedro es una palabra bastante, a mí me gusta decir esto, clara y no necesita otra explicación. Usted lo lee y dice, wow, esto es, esto es y ya. Hermano, defienda su casa, defienda, y cuando hablamos de defender nuestra casa muchas veces pensamos solamente en los niños, y sí, hay que defender a nuestros niños que están siendo bombardeados con la televisión, con las redes sociales, en las escuelas, en donde sea. Usted ve, para un niño ahora ya es normal ver a una pareja del mismo género agarrados de la mano, dándose un beso. Las caricaturas, podemos ver infinidad de ejemplos de caricaturas que hoy en día están intentando normalizar eso. Pero también tenemos que defender a los que estamos casados, a nuestro cónyuge. También tenemos que defender a nuestros padres, si acaso los tenemos en casa. Tenemos que defender nuestra casa en general. Porque si los más vulnerables son los niños, sí, pero también esta sociedad está atacando, la corrupción de la sociedad está llegando a personas mayores. Yo lo decía la prédica pasada, no es normal ver a personas, hombres de 40 años, decir yo hoy me identifico como una niña de 9 años. Y lo estamos viendo. Hombres de 60 años diciendo yo hoy me identifico como un dálmata, no sé si vieron esa noticia. Yo me identifico como un dálmata, como un perro. Y me adopten, y que me adopten y a vivir mi vida como el resto de mi vida como un perro, porque yo me identifico como eso. No son niños, no son adolescentes, son hombres, son que han tenido familia, que han tenido hogares. Pero la corrupción ya llegó a tal punto, ya llegó a ese nivel. Entonces nosotros tenemos que defender nuestra casa en general, hablar acerca de la verdad sin temor a nuestros niños, a nuestros padres, a nuestro cónyuge, Nuestros hijos. a todo mundo en nuestra casa y defender esa verdad. Así nos rechazan. Aunque así nos rechacen. Pero al final del día es la verdad. También tenemos que defender a nuestra generación. Y esto va para nosotros los jóvenes. Y digo nosotros. Para nosotros los jóvenes, sobre todo, que estamos en medio de esta sociedad. ¿Sabe qué sucede con este punto de defender la verdad? Que para defender la verdad necesitamos algo que la hermana Gloria decía, testimonio. Y a veces la iglesia no da el testimonio que debe de dar. ¿Y por qué la gente no viene a la iglesia? Porque dicen, yo invito gente a la iglesia y nunca viene. Invito a mis vecinos y nunca viene. Lo digo con mucho respeto, seguramente porque escucha los gritos en su casa. Escucha los pleitos. Escucha cómo van allí con la Biblia bajando por las escaleras. Ya te dije que te apures, es que no me gusta llegar tarde, ya sabes. Y con la Biblia en la mano. Nuestros amigos no se convierten a Dios por el mal testimonio que damos en muchas ocasiones. Nuestros compañeros de trabajo no buscan de Dios, de la iglesia, porque damos un mal testimonio en nuestros trabajos. Y así se vuelve muy difícil defender a la verdad. Porque entonces parece que yo no estoy identificado con la verdad que es Cristo. Parece que yo no estoy identificado con eso. Hermano, yo sé que es complicado, yo sé que es difícil dar un buen testimonio. Por ahí me decía alguien, es que no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Yo le decía, y todavía hay gente que es alérgica al oro, ¿cómo le hacemos? No se trata de eso. Se trata de dar testimonio que nosotros somos personas íntegras, correctas delante de Dios. Los pastores lo dicen muy a menudo y a mí me causa gracia porque en el trabajo se ve, con el simple hecho del papel higiénico. Que se llevan el papel higiénico, que se llevan guantes,
que se llevan los jabones, los mopos, los trapos. Eso es testimonio, hermano. Y si usted no vive una vida cristiana genuina, defender la verdad se le va a hacer muy complicado, se le va a hacer muy cuesta arriba. Porque para defender la verdad tenemos que dar testimonio. Y número 4, y con esto termino, algo que tenemos que hacer para poder estar firmes en la verdad de Dios es ocuparnos en las cosas importantes. Si en algo ha fallado la iglesia en la actualidad, es que se ha preocupado más por las luces, por los templos, por traer al ministerio tal, por traer al apóstol tal, al profeta tal, porque se ha preocupado por los números antes que preocuparse por las cosas importantes. Filipenses 4, del 8 al 9. Si lo tiene, lo lee. Del 8 al 9. Amén. Amén. Titula, en esto pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Imagínense a Pablo decir a los filipenses: lo que viste y lo que aprendiste de mí, esto hacer. ¿Cómo vivió Pablo su vida en Dios? Que pudo decir: imítenme. Y más adelante lo vemos que dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero Pablo le dice a los filipenses que se ocupen de las cosas que son importantes. Hermano, ¿con qué actitud viene usted a la iglesia? ¿Con qué actitud viene usted a la casa de Dios? Yo lo digo de esta manera, y no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero en muchas ocasiones venimos a la iglesia y nos preocupamos más por cómo viene vestido el hermano, cómo viene vestida la hermana, cómo viene vestida la pastora, si se pintó o no se pintó las uñas, si se arregló o no se arregló el pelo a la hermana que está al frente, si esa ropa le queda bien o no le queda bien. Algunos vamos más allá: si entonó o no entonó en la alabanza, si hizo un acorde o no hizo el acorde bien, si se equivocó en el capo, si se equivocó en las notas, si el de las letras no. Hermanos, venimos a la iglesia y nos ocupamos de otras cosas. Y la presencia de Dios derramándose y usted pensando: ¿Juan lleva tilde o no lleva tilde? Amado hermano, le digo con mucho amor: ocúpese de las cosas importantes, que son la oración, el ayuno. ¿Quiere aprender más acerca de este tema, hermano? El proceso de discipulado, la escuela de liderazgo es una gran herramienta, y es un gran apoyo y una gran ayuda. Cierro el comercial. Ocuparse de las cosas importantes es estar centrados y que cuando llego a la casa de Dios, llego a adorar a Dios. Amén, así es. Ocuparse en las cosas de Dios, ocuparse en las cosas importantes es entender que cuando escucho una prédica, escucho la palabra de Dios allí. Y por lo tanto, tengo que respetar el tiempo que estoy dentro de la casa de Dios. Solo son alrededor de 3 horas por todo, hermano. Solamente es eso. Ni siquiera es todo el día. Pero muchos venimos a la casa de Dios y con el teléfono. No, es que tengo un asunto importante, más importante que Dios. No es que estoy esperando una llamada importante. Me gusta el anuncio que tenemos que dice: Dios te va a llamar. Gracias, hermano. Dios te está llamando. Dios te va a llamar, pero no lo va a hacer por tu teléfono. ¿Sí?
Es muy importante entender que ocuparse de las cosas importantes es darle el tiempo que Dios se merece. Amén. El tiempo que Dios se merece. Y sobre todo, hermano, ocuparse de las cosas importantes es entender que si hay algo por lo que merece la pena gastar su vida, es por vivir en la verdad de Dios. Amén. La primera vez que me dieron la oportunidad, que Dios me dio la oportunidad de predicar acá, lo hice por Zoom. Y yo les decía, hermanos, usted no ha venido a este mundo a ser esclavo de deudas, de trabajos, ni de nada ni de nadie. Usted ha venido aquí a predicar el Evangelio de Dios, porque ese es el llamado que Dios nos ha hecho a todos sus hijos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de Dios. Es nuestra gran comisión. Pero la iglesia se ha ocupado en cosas que no importan. Cuando hablo de la iglesia, ya no hablo de la estructura, ya no hablo de todos como estructura, hablo individualmente. Nosotros, los miembros de la iglesia, nos hemos ocupado de trabajar 18 horas, 20 horas al día. Y no tenemos tiempo para las cosas de Dios. Y para las cosas de Dios estamos cansados. Y para las cosas de Dios estamos ocupados. Porque somos capaces de desvelarnos hasta las 2, 3 de la mañana viendo una serie, una película, o viendo videos en YouTube o en Facebook, pero no de poder orar o leer la Biblia. Es triste, hermanos, es triste escuchar excusas de no vino a la iglesia. ¿Por qué? Es que estaba cansado. ¿Sabe qué me está diciendo? Usted a mí cuando me dice eso, es que como usted no hace nada en toda la semana. Eso siento que me dice. Es triste que la iglesia de Dios se ocupe en cosas que no son importantes. Porque si el manager le dice, hágame una horita más, sí, claro, jefe, con gusto, que usted diga. Pero si le dicen que está invitado a un culto de oración, no, es que es muy pesado. No, es que viera qué cansado es. Hermano, es triste darse cuenta que la culpa de que la gente se esté perdiendo allá afuera es culpa de las personas que no están en la iglesia firmes en la verdad de Dios. Porque ¿cómo se van a convertir si nadie les predica? Hay una frase que el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Con este versículo termino. Pablo fue un hombre que hizo una infinidad de cosas a nivel literario, ¿no? Dicen los teólogos que si nosotros no conociéramos a Pablo por ser apóstol, lo hubiésemos conocido por ser un gran pensador de su época. Era un hombre estudiado. 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Capítulo 4, versículos del 7 al 8. Era un hombre muy estudioso. Y este hombre decidió, cuando el Señor lo llamó, ocuparse de las cosas de Dios. Y dice, creo que es el versículo al que todos aspiramos decir al final de nuestros días, delante de la presencia del Señor o donde el Señor nos permita. Y dice 2 de Timoteo. ¿Alguien lo tiene? Por favor. 2 de Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amén. Pablo se ocupó de las cosas de Dios. Y dice el versículo al final
que esa corona incorruptible no solamente será para Él, sino para ¿quiénes? Los que aman. Para todos los que aman su venida. Para todos los que aman su venida. Quiere decir que existe una recompensa por gastarse para Dios. Quiere decir que existe una corona para aquel que hace lo correcto. Hermano, yo le repito, usted no está, la hermana Teresita lo decía también la semana pasada, usted no está aquí para hacer libras, para ganar dinero. Yo quiero que se quede con esto, hermano, ocúpese de las cosas importantes. Hermano, ya basta de poner excusas. Ya basta de poner excusas. Sí, la sociedad está mal, pero ¿qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo mi labor. Estoy firme en la verdad que es Dios. ¿O solo los estoy criticando? La Biblia no me manda a ir y criticar a toda criatura. Ir y predicar. Ir y predicar. Es nuestra labor. Es para lo que Dios nos ha llamado. Ese es el propósito por el cual nosotros estamos hoy aquí. ¿Qué le parece si se pone de pie? Y medita, hermano, en estos puntos. Y es que tenemos que identificar cuál es el problema. Tenemos que estar fundamentados en la verdad. Tenemos que defender la verdad. Pero también tenemos que ocuparnos en las cosas importantes. Ocuparnos en las cosas importantes. Señor amado, nuestro deseo, Señor, mi deseo en mi corazón, Padre, es que nosotros podamos entender cuál es la labor, Señor, que nosotros tenemos como hijos tuyos en medio de esta sociedad, Señor, que lastimosamente va a ir de peor y peor, Señor. Pero nosotros tenemos, Señor, en nuestro poder, en nuestras manos, una solución, Señor, para ellos. Tú nos has dado a nosotros, Señor, esas herramientas, esas armas, Padre, para poder nosotros ir y poder hablar de la verdad y poder hablar con la verdad, Señor. Padre, pero yo te pido que a nosotros, tus hijos, a nosotros, tu iglesia, Señor, tú nos des la fortaleza, tú nos des la entereza, Señor, la valentía, Padre, para poder pararnos al frente, para poder pararnos en la brecha, Señor, y poder predicar de tu evangelio, Señor. Padre, yo te pido que le des a tu iglesia, Señor, el entendimiento que tiene que ocuparse de las cosas que sí importan, Señor. Que si hay algo en lo que merece la pena estar pensando, Señor, es en lo correcto, es en ti, Señor, es en tus cosas. Si hay algo de lo que merece la pena ocuparse, Señor, es ocuparse en tus cosas, Señor, ocuparse en tus ministerios, ocuparse, Señor, en las cosas a las que tú nos has llamado. Padre, mi oración es para que nosotros como hijos tuyos podamos entender, Padre, que el propósito por el cual estamos aquí, Señor, no es para generar riqueza, no es para generar bienes materiales, Señor. Es porque tú tienes un propósito para esta humanidad y un plan para esta humanidad. Y nosotros, Señor, somos instrumentos de ese plan y de ese llamado, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que nosotros podamos entender, podamos comprender, Señor, nuestra labor, nuestro papel en este lugar, Señor, en esta tierra, en esta sociedad, en este país en el que tú nos has mandado, Señor. Que nosotros podamos entender, Señor, cuál es el propósito. Que nosotros podamos entender, Señor, cuál es tu verdadero propósito para nosotros, Señor, y para esta generación, para esta sociedad, Padre. Yo te pido que nos des, Señor, esas palabras de amor, de verdad para tus hijos, Señor, pero también para esas personas que no te conocen, para tu creación, para esas personas que están perdidas, Señor.
para esas personas que necesitan de ti, Señor. Padre, pero también oro por mis hermanos para que puedan, Señor, saber que tienen herramientas, que no solamente tienen que quedar separados, Señor, y ver qué pasa, Señor, sino que tienen que actuar, tienen cosas que hacer, Señor. Ayúdanos a entender esa labor, Señor, que nosotros tenemos. Y Padre, yo sé que el mayor quizá temor, Señor, o la mayor excusa que podamos poner en muchas ocasiones son las cosas materiales, el trabajo, el dinero, Señor. Y que en muchas ocasiones gastamos de nuestro tiempo más en el trabajo, Señor, más en otras cosas antes que en ti. Padre, yo te pido que nos des ese entendimiento, Señor, para poder entender que si hay algo en lo que merece la pena gastarse, Señor, gastar tiempo, que al final es tiempo invertido, no gastado, Señor, pero si en algo merece la pena, es en tus cosas. Es en las cosas en las que tú nos has llamado a hacer, predicar tu palabra, congregarnos, evangelizar, orar, ayunar. Gracias, Señor. Hermanos, yo le pido que con sus ojos cerrados pueda meditar en la palabra que el Señor le dio en esta mañana, en esta hora, y pueda pensar en cuál es el papel que estoy haciendo o la labor que estoy haciendo en esta sociedad, si estoy haciendo algo o no. Pero yo he sentido mucho en mi corazón que respecto al último punto, muchos de nosotros tenemos que pasarnos ese examen y ver si de verdad nos estamos ocupando en las cosas que son importantes o estamos ocupados pensando en otras cosas. Yo le quiero pedir, hermano, que mediten eso. Pero también quiero pedirle que más allá de la meditación usted pueda accionar y no se quede simplemente en un decir sí, tengo que cambiar y no cambiar, sino que accione. La intención de esta palabra es que podamos despertar y accionar y hacer algo. No solo decir estoy mal y ya, hacer algo más. Y hay una alabanza, yo no sé si usted quizá la conoce o no, pero hay una alabanza que en lo personal me ayuda mucho a meditar acerca de en qué estoy gastando mi tiempo, qué estoy haciendo con la vida que Dios me ha permitido vivir y tener. Medite en la palabra, pero también medite en esta letra, escúchela.